Bienvenidos sean todos a este video donde estaremos hablando sobre el modo de ventilación con soporte adaptativo, también conocido como ASV por sus siglas en inglés. Conoceremos su principio de funcionamiento, parámetros, así como las ventajas e inconvenientes que trae este modo. Los encargados de llevarles todos estos conocimientos seremos los técnicos en electromedicina, Ana Molleja, Orestela Coello, Diego Pérez, Santiago Rodríguez, Luis Daniel Hernández, Yaciel Medina, Wendy Hernández y mi persona, Yeximar Romero. Entonces, comencemos. En primera instancia debemos saber que el modo de ventilación con soporte adaptativo, ASV, es una opción avanzada en la ventilación mecánica, ya que ofrece una serie de ventajas fisiológicas. A su vez, este es un modo que se caracteriza por tener un sistema de asa cerrada, ya que el ventilador se retroalimenta de la información obtenida del paciente en función de la mecánica pulmonar y el esfuerzo del mismo para reajustar los parámetros de manera automática, ofreciendo un monitoreo continuo de los parámetros como volumen tidal, frecuencia respiratoria y tiempo inspiratorio. Entonces, este modo nos proporciona un mayor control para el paciente. El modo ASV se basa en la ley de mínimo esfuerzo descrita por Otis y Mead. Con ello, se optimiza el trabajo respiratorio buscando el patrón respiratorio ideal. Este principio nos dice que para un nivel de ventilación alveolar dado existe una frecuencia respiratoria óptima para ejercer un menor trabajo respiratorio. Entonces, con este principio lo que se busca es optimizar el uso de la inversión energética a un menor costo de trabajo respiratorio. Ahora bien, conforme a este principio, para poder alcanzar una misma ventilación alveolar a frecuencias respiratorias muy bajas, se necesita un mayor VT, aumentando el trabajo para lograr vencer la carga elástica del sistema respiratorio de manera eficiente. Entonces, a frecuencias respiratorias bajas disminuyen a su vez las fuerzas resistivas, pero aumentan las fuerzas elásticas. Por otro lado, tenemos que a frecuencias respiratorias altas, el trabajo respiratorio debe aumentar para vencer la carga resistiva, el cual es un patrón caracterizado por la respiración rápida superficial. Entonces, a medida que la frecuencia respiratoria aumentan a su vez las fuerzas resistivas, pero se disminuyen las fuerzas elásticas. Esto lo podemos ver en la imagen en pantalla. Asimismo, existe un punto intermedio según la mecánica de cada paciente, donde la suma de los dos se encontrará en el nivel más bajo con el mínimo trabajo respiratorio. Entonces recordemos que todo esto se hace para que exista el mínimo esfuerzo y optimizar el trabajo respiratorio, ejerciendo así el menor trabajo, para que el paciente respire de manera más eficiente con un mínimo esfuerzo, disminuyendo así la carga muscular y la fatiga respiratoria. Para poder comprender el principio de funcionamiento de este modo, podemos guiarnos de la presente imagen. Para antes del comienzo, el usuario introduce los datos del peso del paciente, porcentaje de volumen minuto, FiO2, PIT y el límite de presión inspiratoria máxima. Mediante el análisis de la curva flujo-volumen, se va a determinar la constante de tiempo expiratorio y a través de un ajuste de mínimos cuadrados se calcula la mecánica respiratoria y presencia de PIT intrínseca, que va a prevenir la acumulación de presión positiva al final de la expiración. Este tipo de modo utiliza algoritmos avanzados de control de asa cerrada, que incorpora información sobre la mecánica pulmonar. La combinación del volumen minuto y frecuencia objetivos son ajustados de forma continua para poder alcanzar y mantener al paciente sobre una curva isovolumen minuto. Para iniciar la ASV, el operador debe ingresar los siguientes parámetros básicos. Número 1. La talla del paciente en centímetros. Este dato es esencial ya que se usa para calcular el peso corporal ideal, el comúnmente denominado pi. El pi se utiliza para establecer los volúmenes corrientes adecuados y el espacio muerto fisiológico, estimado en aproximadamente 2.2 milímetros por kilogramos de pi. Número 2. El género. El género del paciente influye en el cálculo del pi debido a las diferencias fisiológicas en la estructura corporal entre hombres y mujeres. Número 3. El porcentaje de volumen minuto. El volumen minuto objetivo puede variar según la condición del paciente. Por ejemplo, el paciente normal sería 100%, un paciente con asma 90%, un paciente con clínica de síndrome de dificultad respiratoria aguda sería 120% y otro sería 110%. Se debe añadir un 20% si la temperatura corporal del paciente es superior a 38.5 grados Celsius.
Añadir un 5% también por cada 500 metros sobre el nivel del mar para compensar la presión menor de oxígeno. Número 4, también se tiene que ajustar el disparo o trigger. Se recomienda establecer el trigger por flujo a 2 litros por minuto para que el ventilador responda a los intentos de respiración del paciente. Número 5, ETS, es decir, la sensibilidad de disparo expiratorio. Es la sensibilidad del ventilador para finalizar la expiración. Se sugiere que se utilice un ETS de 25% en pacientes normales y de 40% en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debido a la mayor resistencia expiratoria. TRC, que es la compensación de la resistencia del tubo, también se debe ajustar. Este ajuste compensa la resistencia adicional del tubo endotraqueal y se recomienda establecer la compensación al 100%. Como número 7 tenemos el límite de alarma de alta presión. Este debe fijarse a 10 centímetros de H2O por debajo del límite establecido y al menos 25 centímetros de H2O por encima de la presión positiva al final de la expiración o presión continua en las vías respiratorias. Número 8, la PIP, la cual ayuda a mantener los alveolos abiertos al final de la expiración, mejorando la oxigenación y reduciendo el riesgo de colapso alveolar. Y número 9, la FiO2, que es la fracción de oxígeno inspirado. Se ajusta para mantener una oxigenación arterial adecuada con valores que puedan variar entre el 21% de aire ambiental y el 100% de oxígeno. Una vez iniciada la ventilación asistida adaptable, el ventilador entrega una serie de respiraciones de prueba en modo PSIMB, es decir, ventilación mandatoria intermitente sincronizada con presión de soporte. Durante estas respiraciones de prueba, el ventilador mide la complianza pulmonar indicativa de la elasticidad de los pulmones, mide la resistencia de las vías aéreas durante la respiración, mide el volumen corriente, que es el volumen de aire inspirado y expirado en cada respiración, y mide la frecuencia respiratoria, que es la cantidad de respiraciones por minuto. Siguiendo con mi compañera, tenemos los ajustes automáticos del ventilador. Basados en estas mediciones, el ventilador ajusta los siguientes parámetros para cada paciente de manera individualizada, como lo es el tiempo inspiratorio, que es la duración de la fase inspiratoria de cada respiración. También contamos con la frecuencia mandatoria, la cual es la frecuencia respiratoria mínima garantizada por el ventilador. También contamos con la presión inspiratoria. Esta se aplica por el ventilador durante la expiración, ajustada a 15 centímetros de agua por encima de la presión basal al inicio. Y por último también contamos con el volumen corriente y frecuencia respiratoria objetivos, establecidos dentro de los límites de seguridad según el peso y la edad del paciente. Monitoreo y ajustes continuos. El sistema ASB continúa monitoreando las condiciones del paciente en tiempo real y ajusta automáticamente los parámetros ventilatorios para mantener la ventilación óptima. Esto incluye la adaptación a cambios de la demanda metabólica, variaciones en la mecánica respiratoria y otros factores clínicos que pueden influir en la ventilación. La ASB busca minimizar el trabajo respiratorio del paciente, optimizar el intercambio gaseoso y prevenir complicaciones asociadas a la ventilación mecánica prolongada, como la barotrauma, la hipoventilación o hiperventilación. Ventajas del modo ASB o ventilación de soporte adaptable. La ventilación asistida adaptable es una modalidad avanzada que se moldea a las necesidades cambiantes que puede tener el paciente. Dentro de estas modalidades se consigue la ventilación de soporte adaptable. Y en este punto específico vamos a hacer referencia a lo que son las ventajas y beneficios frente a otros equipos. Y entre ellas se consigue que, por ejemplo, la facilidad de su uso, que es apto para pacientes intubados activos o pasivos y ajusta automáticamente el nivel de asistencia necesaria para el mismo. También como es adaptativo tanto para pacientes pediátricos como para adultos, ya que está dotado de un sistema automatizado. Este sistema automatizado ofrece la ventilación más personalizada y eficiente, mejorando la sincronía paciente-ventilador. Es decir, se adapta continuamente a la mecánica pulmonar y al esfuerzo del paciente, seleccionando y ajustando la frecuencia respiratoria, el volumen tidal y el tiempo inspiratorio de forma personalizada. Este modo permite reducir la necesidad de cambios de manera manual en el ventilador y a su vez emplea estrategias para minimizar complicaciones como el autopip,
y volutrauma-barotrauma, aumentando la seguridad y comodidad de los pacientes. Esto resulta útil para reducir la carga de trabajo del personal sanitario. Genera menos alarmas que los modos ventilatorios tradicionales, calcula el volumen minuto óptimo basado en el peso del paciente y en el nivel de soporte requerido. Permite ceder el control del proceso ventilatorio del paciente, siendo que el ventilador funcione en sincronía con sus esfuerzos respiratorios. Introduce variabilidad biológica en el patrón ventilatorio, lo que podría tener beneficios fisiológicos. Aumenta la eficacia, reducción de los costes del tratamiento, y se ha demostrado que el uso del ASB puede reducir el tiempo de ventilación, un tiempo de ventilación asistida menos prolongado también. El modo de ventilación de soporte adaptativo es una opción avanzada en la ventilación mecánica que se ajusta automáticamente a los requerimientos del paciente. Sin embargo, este modo presenta algunos inconvenientes importantes a considerar, los cuales se describirán a continuación. No todo el mundo puede utilizarlo. Al igual que la CPAP, la ASB tiene ciertas limitaciones. Este tratamiento no se recomienda para personas que padecen de apnea del sueño, además de ciertas condiciones de salud, tales como la hiperventilación crónica, enfermedades pulmonares obstructivas y cardiopatía con insuficiencias cardíacas. Otro inconveniente podría ser el costo. El ASB puede ser más costoso en comparación con la CPAP, ya que es una tecnología relativamente nueva, aunque el costo final dependerá del seguro y de la ubicación. La falta de respuesta automática a cambios en demandas ventilatorias. A diferencia de otros modos, la ASB no siempre se ajusta automáticamente a las necesidades cambiantes del paciente. El mayor riesgo de barotrauma. En algunos casos, la ASB puede aumentar el riesgo de daño pulmonar debido a la presión aplicada. Atrofia de los músculos respiratorios y recuperación prolongada de la ventilación espontánea. La ASB puede afectar la función de los músculos respiratorios y dificultar la transición a la ventilación espontánea. Es importante resaltar que el ASB ofrece automatización y simplificación, pero su uso debe evaluarse cuidadosamente según las necesidades clínicas de cada paciente. Ahora bien, en base a lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el modo ventilatorio con soporte adaptativo es de gran importancia en el ámbito de salud, debido a que se encarga de proporcionar una ventilación protectora y eficaz a los pacientes que presenten una variedad de condiciones respiratorias, al mismo tiempo que minimiza el riesgo de complicaciones, logrando de esta manera asegurar un nivel de ventilación alveolar efectivo, minimizando el trabajo respiratorio, brindándole al paciente un patrón respiratorio óptimo y reduciendo al mínimo el trabajo respiratorio necesario para alcanzar el volumen minuto objetivo. El ASB se basa en algoritmos complejos que ajustan la asistencia ventilatoria en función de las características individuales de cada paciente. Un correcto funcionamiento inicial garantiza que estos algoritmos reciban datos precisos y confiables desde el principio, lo que permite una adaptación precisa a las necesidades específicas del paciente, por lo que un inicio adecuado de este modo ventilatorio contribuye a una ventilación más cómoda para el mismo, reduciendo la disnea y el trabajo respiratorio. Por esta razón, los parámetros iniciales se deben ajustar cuidadosamente para minimizar la asistencia ventilatoria mientras se asegura una oxigenación y eliminación de dióxido de carbono adecuadas. De igual manera, el modo ventilatorio con soporte adaptativo ayuda a la protección de los pulmones del paciente del daño inducido por el ventilador, mediante el uso de estrategias como la limitación de presión y la liberación de volumen, presentando también una gran ventaja debido a que se puede utilizar en diferentes tipos de pacientes sin importar la edad, es decir, desde recién nacidos hasta personas mayores. Para concluir, es necesario recalcar que es fundamental tener en cuenta que un mal funcionamiento inicial de este modo ventilatorio puede aumentar el riesgo de complicaciones graves, como el barotrauma, el volutrauma y la atelectasia. Y como bien sabemos, estas complicaciones pueden poner en riesgo la vida del paciente. En conclusión, una correcta evaluación permite la reducción de riesgos.